Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad estadística, en el hecho se ve absolutamente todo el temario del apartado de matemáticas de cualquier examen a nivel superior, en nivel nacional, ya sea UNAM, UAM, IPN, puesto que son absolutamente todas las matemáticas de bachillerato. Además, también ya estoy empezando a añadir matemáticas universitarias. El costo del curso es de 1,000 pesos y su duración es de por vida. Se encuentra en la página www.academiacontrol.com y en el apartado de cómo inscribirse están las instrucciones a seguir para poder inscribirse a este curso, o me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales para solicitar más informes. Dicho esto, vamos a empezar a resolver ese problema que me dice calcular el valor de la derivada de la función y me dan esta función que tenemos acá en el punto x igual a pi sextos. A ver, en pocas palabras, lo que me están pidiendo es derivar esta función y evaluarla en x igual a pi sextos. Que recordemos que pi sextos está en radianes y nosotros lo podemos pasar a grados simplemente diciendo que serían 180 entre 6. ¿Cuánto es 180 entre 6? Serían 30, ¿no? Entonces, esto es igual a 30 grados. Perfectamente, ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Este ejercicio lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Primeramente, derivando esto con regla de la cadena, o podemos empezar a desarrollar este binomio al cuadrado. Y de hecho, para poder empezar a resolver este ejercicio de la manera más sencilla, lo mejor que podemos hacer es desarrollar el binomio al cuadrado. Recordemos que el binomio al cuadrado es un producto notable que tiene la forma de a más b elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, desarrollando este binomio, decimos que esto me va a quedar como el seno cuadrado de x medios, déjenme borrar este paréntesis que no sé por qué lo estoy empezando a poner, más dos veces el seno de x medios por el coseno de x medios más el coseno cuadrado de x medios. Ahí está. Ahora quiero que observemos que agrupando estos términos que tenemos acá, esto me quedaría como el seno cuadrado de x medios más el coseno cuadrado de x medios más dos veces el seno de x medios por el coseno de x medios. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar identidades trigonométricas. Esto, recordemos, es nuestra función. Y lo que voy a hacer es aplicar identidades trigonométricas, específicamente identidad trigonométrica pitagórica acá, y aquí una identidad trigonométrica de suma y resta de ángulos o doble ángulo, que es exactamente lo mismo. Primeramente, aquí, la identidad trigonométrica pitagórica fundamental, recordemos que es el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual a 1. Muy importante mencionar que el argumento de la función es lo de menos. O sea, puede ser, por ejemplo, el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, y esto va a seguir siendo igual a 1. O podemos tener el seno cuadrado de 1000 más el coseno cuadrado de 1000, y esto va a seguir siendo 1. En pocas palabras, si el argumento es el mismito y tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado, todo esto se puede convertir a 1 por esa identidad trigonométrica. Entonces decimos que esto va a ser igual a 1 más. Ahora vamos a aplicar otra identidad trigonométrica acá, específicamente la que me dice que el seno de 2x es igual a dos veces el seno de x por el coseno de x. Y pasa exactamente lo mismo con los argumentos. O sea, puede ser teta, puede ser z, puede ser v, puede ser lo que sea, siempre y cuando nosotros tengamos esta expresión. Dos veces el seno de x por el coseno de x. Y quiero que observemos que aquí tenemos el mismito argumento, dos veces el seno de ese argumento por el coseno de ese argumento. Entonces nosotros podemos pasar de esto a esto. De tal manera que si nosotros tenemos dos veces el seno de x medios por el coseno de x medios, pues se puede escribir como el seno de, primero voy a escribir esto, serían dos veces el seno de x medios por el coseno de x medios va a ser igual a esto, que sería el seno de dos veces ese argumento, pero en este caso nuestro argumento es x medios, de tal manera que esto va a ser igual al seno de 2 con 2 se cancelan y únicamente sería el seno de x. Entonces decimos que esto va a ser igual a 1 más el seno de x, y esta es nuestra función. O sea, esto que tenemos acá es esto. F de x es lo mismito que esto, simplemente que desarrollada y reducida. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar esta función y evaluarla en el punto x igual a pi sextos. Así que decimos que
La derivada de 1 más el seno de x derivándose respecto de x va a ser igual a, aplicando propiedad de derivadas, tendríamos la derivada de 1 derivándose respecto de x más la derivada de el seno de x derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de una constante, se va a 0. La derivada del seno de x derivándose respecto de x es completamente directa y sería el coseno de x. De tal forma y de tal manera que f' de x es igual a simplemente el coseno de x. Y ahora sí, aplicamos la evaluación en el punto x igual a pi sextos. Así que decimos que f' de pi sextos, que recordemos que es igual a 30 grados también, va a ser igual al coseno de pi sextos. Y eso también puede ser igual al coseno de 30. Ya simplemente aplicamos nuestro conocimiento de ángulos notables. Pero si no nos acordamos, no pasa absolutamente nada. Vamos a obtener este coseno de 30 grados. Recordemos que nosotros podemos trazar un triángulo equilátero del lado 1, 1, 1 o del lado 2, es exactamente lo mismo, lo pueden hacer de las dos maneras. Y recordemos que el triángulo equilátero tiene los ángulos internos de 60 grados. Sus tres ángulos son iguales, sus tres lados son iguales. Si yo parto esto a la mitad, es más, voy a utilizar el 2 para ya hacer directamente el resultado. Entonces tenemos el triángulo equilátero del lado 2, pero eso no quiere decir que el del lado 1 no lo podemos utilizar. Claro que lo podemos utilizar y me va a dar lo mismo. Entonces, lo parto a la mitad y vamos a extraer este triángulo rectángulo que podemos apreciar. Tenemos este triángulo rectángulo, esto se está partiendo a la mitad, entonces nada más sería 1. Nuestra hipotenusa quedaría como 2 y este valor lo desconocemos. Ahorita lo obtenemos, no pasa nada, pero primero vamos con los ángulos. Este ángulo es de 60 grados, la mitad de este ángulo son 30 grados porque se partió a la mitad, y este, como es un triángulo rectángulo, es un ángulo recto de 90 grados. Ahora, me falta el valor de este lado, lo podemos obtener mediante el teorema de Pitágoras, puesto que es un triángulo rectángulo. Entonces, recordemos que el teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, decimos que como ya tenemos hipotenusa, vamos a despejar uno de los dos catetos, el que yo quiera, así que decimos que c cuadrada menos b cuadrada es igual a cuadrada, de tal manera que a cuadrada va a ser igual a c cuadrada menos b cuadrada, conmutando la operación, y decimos que a va a ser igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. Recuerden que muy estrictamente hablando es más menos, pero nada más tomamos la parte positiva, entonces decimos que a es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. Por lo tanto, a va a ser igual a la raíz cuadrada de, sustituyendo los valores, tendríamos la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, y a va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado son 4 menos 1, y esto va a ser igual a la raíz de 3. Por lo tanto, el lado faltante es raíz de 3. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es aplicar razones trigonométricas a partir del ángulo de 30 grados. Recordemos que la razón trigonométrica, y de hecho la única que me importa es la de coseno, es la siguiente. Decimos que el coseno de teta en su razón trigonométrica es cateto adyacente entre hipotenusa, que traduciéndolo en nuestro triángulo rectángulo de interés y que estamos analizando, esto va a ser igual a cateto adyacente, es esto que sería raíz de 3 entre hipotenusa, que sería únicamente un 2, por lo tanto el coseno de 30 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, y esto sería entonces el resultado de este problema, y esto pertenecería al inciso B. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular la derivada de la función, y me dan esta función que tenemos acá. A ver, este problema también se puede resolver de dos maneras diferentes, aplicando propiedades de los logaritmos o aplicando regla de la cadena. Como nosotros queramos está más que perfecto, pero yo voy a hacerlo con propiedades de los logaritmos. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué no lo estás haciendo con regla de la cadena? Es que miren, pasa algo muy interesante dentro de la guía. Nosotros podemos observar que los problemas están como que divididos en varias secciones, y hay una parte hasta arriba de los problemas que me dice, por ejemplo, fórmulas de derivadas. Entonces, como me está diciendo por fórmulas de derivadas, podremos decir que es la manera más sencilla de poder resolver este ejercicio. Porque de hecho, si en el problema anterior nosotros hubiéramos aplicado regla de la cadena, la verdad es que se hubiera hecho una expresión muy grandota. Entonces, por ahí es más o menos una pista de, lo puedes resolver de esta manera más sencilla. Entonces, vamos a empezar. Primeramente, ¿qué propiedad de los logaritmos voy a aplicar? Pues la que me dice que e a la logaritmo natural de x es igual a únicamente x. Y también voy a aplicar la que me dice que
c por el logaritmo natural de a es igual al logaritmo natural de a elevado a la c. Entonces, aplicando esas propiedades en esta expresión, tendríamos que f de x va a ser igual a e a la x por el logaritmo natural de 2, ahorita simplemente voy a reescribir, más e a la 2 por el logaritmo natural de x. Entonces, primeramente aplico esta propiedad, esta que tenemos acá. Voy a aplicar esta propiedad, entonces esto va a ser igual a e a la logaritmo natural de 2 elevado a la x, ¿sí? Estoy aplicando esa propiedad, está multiplicando nuestro logaritmo, se eleva el argumento, más e a la logaritmo natural de x elevado a la 2. Si lo vemos, ahí está perfecto. Entonces, esto va a ser igual a, aplicando esta propiedad. Recuerden que muy estrictamente hablando, no nos tenemos que únicamente quedar con la variable x. Por ejemplo, yo puedo tener e a la logaritmo natural de z, pues esto va a ser igual a z. E a la logaritmo natural de, no sé, 7000, entonces esto va a ser igual a 7000. Es exactamente lo mismo que esto. Nosotros tenemos todo esto, nosotros tenemos todo esto, pero aplicando esa propiedad, entonces nuestra x prácticamente sería 2 a la x y nuestra x sería x al cuadrado. Así que aplicando esta propiedad tendríamos e a la logaritmo natural de x, entonces sería e a la logaritmo natural de 2 elevado a la x, pues simplemente es 2x, más e a la logaritmo natural de x al cuadrado, pues simplemente es un x al cuadrado. Y esta es nuestra función f de x. Ahora sí ya podemos empezar a derivar esta función. Decimos entonces que la derivada de 2 a la x más x al cuadrado, derivándose respecto de x, va a ser igual a, separamos en derivadas independientes, tendríamos la derivada de 2 a la x derivándose respecto de x, más la derivada de x al cuadrado derivándose respecto de x. Y aquí son dos fórmulas pues completamente directas, ¿no? Vamos a poner las fórmulas para poder seguirlas de manera directa y tendríamos que la derivada de a la x derivándose respecto de x es igual a la x por el logaritmo natural de a, y la derivada de x a la m derivándose respecto a x es igual a m por x a la m menos 1. Son las dos fórmulas de derivación que voy a utilizar. Mucho ojo que no son regla de la cadena, no, simplemente es la de x a una potencia y la de una base elevada a la x. Entonces decimos que esto va a ser igual a la derivada de 2 a la x derivándose respecto a x, siguiendo la fórmula nuestra a es un 2, entonces serían 2 a la x por el logaritmo natural de 2, más la derivada de x al cuadrado, siguiendo la fórmula serían 2 por x a la 2 menos 1, y esto va a ser igual a 2 a la x por el logaritmo natural de 2, más 2 a la x a la 2 menos 1, simplemente es un 1, recuerden que el 1 no hay necesidad de ponerlo, y por lo tanto esta sería la derivada de la función, lo que pertenecería entonces al inciso A. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular el valor de la suma a más b si se sabe que la derivada de esto que tenemos acá es igual a ax más b. A ver, para poder resolver este problema, bien nosotros podríamos derivar esto como la derivada de un cociente, pero la verdad es que nos va a quedar una expresión muy grande. Lo mejor es tratar de reducirla desde el inicio. Y digo tratar porque no estoy seguro de si se puede reducir o no. Entonces podemos intentarlo con factorización o también podemos intentarlo con división de polinomios. Lo voy a intentar primeramente con división de polinomios. A fin de cuentas es prácticamente lo mismo. Entonces tendríamos que x cuadrada menos x más 1 va a estar afuera, y x cuarta más x cuadrada más 1 va a estar adentro. Empezamos a dividir el término de mayor grado de dentro de la casita entre el término de mayor grado de fuera de la casita, pues me quedaría como x cuarta entre x al cuadrado, y esto va a ser igual a x al cuadrado. Tenemos x al cuadrado arriba y decimos x al cuadrado por x al cuadrado es x cuarta, por el menos de la regla sería menos x cuarta. Después x al cuadrado por el menos x serían menos x cúbica, por el menos de la regla serían más x cúbica, y x cuadrado por 1 serían x cuadrado, por el menos 1 serían menos x al cuadrado. Aplicamos reducción de términos y esto me quedaría como, este y este se cancelan con estos, nada más me quedaría como 1 más x cúbica. Todavía podemos dividir porque este es de mayor grado que esto, entonces decimos que x cúbica sobre x al cuadrado es igual a x, y me quedaría como más x, y decimos x por x cuadrada es x cúbica, por el menos serían menos x cúbica.
Después x por menos x serían menos x al cuadrado por el menos serían más x al cuadrado. Y finalmente x por 1 serían x, por el menos serían menos x. Aquí vamos a tener una menos x. Y entonces reducido, este con este se cancelan, me quedaría 1 más x al cuadrado menos x. Todavía podemos porque es del mismo grado y me quedaría como... de hecho ya podemos darnos cuenta que me va a dar 1. ¿Por qué? Porque vean, esto es x al cuadrado menos x más 1 es el residuo prácticamente. Y agarraríamos todo esto y lo dividiríamos entre eso y me daría 1. Pero de todos modos voy a hacerlo, ¿no? Entonces tenemos x al cuadrado entre x al cuadrado. Recuerden la x de mayor grado de dentro de la casita entre la x de mayor grado de fuera de la casita. Esto me da 1, entonces serían más 1. Y decimos 1 por x al cuadrado es x al cuadrado por el menos serían menos x al cuadrado. 1 por menos x serían menos x, por el menos serían más x, y 1 por 1 serían 1, por el menos 1 serían menos 1, y esto me va a quedar como residuo 0. De tal manera que la reducción de la división es x al cuadrado más x más 1. Entonces, nosotros podemos decir fácilmente que esto no lo puedo borrar porque es el resultado. Esto nada más es lo que me importa, lo demás sí le puedo borrar sin ningún problema. Entonces, podemos decir que x cuarta más x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado menos x más 1 es igual a esto que es la división de x cuadrada más x más 1. Y esto se puede reescribir como la derivada de x cuadrada más x más 1 derivándose respecto de x, que debe de ser igual a x más b. Perfecto. Entonces simplemente vamos a derivar esto que tenemos acá del lado izquierdo. Sería la derivada de x al cuadrado derivándose respecto de x, más la derivada de x derivándose respecto de x, más la derivada de 1 derivándose respecto de x, debe de ser igual a x más b. Entonces decimos que la derivada de x al cuadrado derivándose respecto de x es 2x, más la derivada de x derivándose respecto de x es 1, más esto es una constante, se va a 0, y esto va a ser igual a x más b. Entonces 2x más 1 va a ser igual a x más b. Ahora simplemente igualamos los términos que tienen x con los términos que tienen x y los términos independientes con los términos independientes. Decimos que 2x va a ser igual a x y b va a ser igual a 1. Repito una vez más, estoy igualando los términos que tienen una x con los términos que tienen una x del lado izquierdo y del lado derecho, y los términos independientes con los términos independientes. Como el b igual a 1 ya me está dando directamente el valor, entonces ya no tengo que hacer nada más. Aquí sí tendría que quitar esta x. ¿Cómo? Pues decimos que esto se puede escribir como 2 que va a ser igual a x entre el x está multiplicando, pasa dividiendo, así que 2 va a ser igual a este con este se cancelan y únicamente tendríamos a igual a 2. Y como ya tenemos que a es igual a 2 y b es igual a 1, ya podemos obtener esta operación que me están pidiendo. Decimos entonces que a más b va a ser igual a 2 más 1 y esto va a ser igual a 3. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C.